Me llamo Vladimir Miroslavovich Goloda. Soy médico neurólogo y un médico neurólogo es un médico que trata, no el sistema nervioso, un médico que trata la espalda. Y hoy los invito a la Academia de Salud del Dr. Goloda, donde estudiamos sobre los diferentes sistemas y órganos de nuestro cuerpo, sobre su estructura, sus enfermedades y cómo reparar y curar estas enfermedades, estas averías. Y hoy comenzamos un tema muy interesante, tema del sistema musculoesquelético y específicamente de nuestra columna vertebral, nuestra espalda, la parte principal del cuerpo que trata el médico neurólogo. Y por eso los invito a unas lecciones y conferencias muy interesantes que se refieren a la columna vertebral, a la espalda. Examinaremos cómo está construido este órgano, cómo funciona, cómo opera. A lo largo de varias lecciones analizaremos qué fallos puede tener este órgano, qué enfermedades y también cómo reparar este órgano, cómo tratarlo para tener siempre una espalda sana, en todo momento, para que nuestro cuerpo funcione normalmente, para que vivamos normalmente, teniendo una espalda sana, una columna vertebral sana. Por eso los invito a las lecciones sobre una espalda sana. Amigos, un poquito. Anteriormente ya hemos examinado el tema de las enfermedades de nuestra columna vertebral. Bueno, y como siempre, cuando ya hemos desglosado este tema, cuando ya hemos pasado por este tema, estudiado, siempre quedan algunos matices, algunas características, algunas sutilezas en nuestro tema, en nuestra salud, en nuestra columna vertebral y en general en la medicina. Y por eso nuestra lección de hoy será como un regreso al tema que ya hemos tratado antes, el tema de la columna vertebral. Y vamos a examinar algunos de esos términos médicos complicados que a veces se usan, como se les llama, insultos médicos, que los médicos nos asustan con palabras aterradoras y hoy vamos a desglosar qué significan realmente esas palabras. Vamos a desglosar la terminología de las enfermedades de nuestra columna vertebral, teniendo en cuenta que ya sabemos qué enfermedades existen y qué sucede allí. Vamos a analizar esas palabras complicadas, términos, y entenderemos qué significan y qué se debe hacer. Un término como el primero que vamos a analizar. ¿Han escuchado la palabra osteocondrosis? La palabra osteocondrosis no se refiere a la acumulación de sales. La osteocondrosis es el envejecimiento de la columna vertebral debido a un mal flujo sanguíneo que ocurre con la edad. Es decir, la columna vertebral envejece, la osteocondrosis ha envejecido. Pero, ¿cómo es que dicen, doctor, me diagnosticaron osteocondrosis a los 22 años? Puede ser que se haya diagnosticado incorrectamente o tal vez ya haya ocurrido un deterioro en el suministro de sangre a la espalda. Los discos se vuelven secos, se agrietan, aparecen protusiones, hernias, luego crecen osteofitos. Es un proceso, pero un proceso de envejecimiento de la columna vertebral debido a un mal flujo sanguíneo. ¿Cómo se soluciona? Calienta tu espalda. Con el calentamiento, los vasos se dilatan y llega una buena cantidad de sangre a la columna vertebral. Si ya tienes la espalda comprimida, haz tracción, realiza estiramientos de la columna vertebral. Si ya hay osteofitos, aumenta la movilidad de la columna vertebral con el ejercicio que revisamos en una de las lecciones al estudiar el tema de la espalda. Y entonces los osteofitos se reducen. Esto afecta la movilidad de la columna vertebral. Pero la osteocondrosis es un envejecimiento, debido a un mal flujo sanguíneo. Recuerden, este es el segundo término que a menudo se critica, espondilosis. Miren, si la osteocondrosis es un proceso degenerativo distrófico, que es el envejecimiento de toda la columna vertebral, entonces la espondilosis es el envejecimiento directamente de la propia espondilosis. Es la vértebra, es el envejecimiento de la vértebra en la vértebra, justo aquí, donde se carga mucho. Nuestra movilidad en la columna vertebral comienza a formarse. Aparecen estas espinas, osteofitos, estas espinas óseas, osteofitos, Esto limita aún más la movilidad de la columna vertebral. La espondilosis es la misma osteocondrosis, pero aislada en una sola vértebra. Esto es lo que significa y se manifiesta en la reducción de la movilidad de nuestra columna vertebral. No se dobla, no gira, no se flexiona. En tal caso, ¿cómo tratarlo? Bueno, partiendo de esto, girar, flexionar, doblar. Ejercicio para la columna vertebral. Y para eliminar los osteofitos, calienta la espalda antes de esto. Y duerme en una alfombra de turmalina. Proporciona una buena recuperación de la estructura de la columna vertebral. Tercero,
espondiloartrosis, espondilosis de las vértebras. Y la artrosis es cuando entre la vértebra superior y la vértebra inferior. La vértebra inferior tiene un proceso vertebral superior y la vértebra superior tiene un proceso vertebral inferior, un proceso articular. Se conectan entre sí y es precisamente gracias a la movilidad en estas vértebras que se realiza la flexión y los giros en la columna vertebral. Pero eso es si la articulación en sí está sana, y con la edad la articulación se vuelve una articulación seca por la mala circulación sanguínea, se llama artrosis. Y la artrosis entre las vértebras se llama espondiloartrosis. En esencia, la movilidad de las articulaciones disminuye debido al mal flujo sanguíneo hacia la columna vertebral, al igual que en la osteocondrosis y la espondilosis. El calentamiento de la espalda y los movimientos, una variedad de movimientos en la columna vertebral, son la solución al problema de la espondiloartrosis. La alteración de la movilidad en las articulaciones intervertebrales. Y este es otro estado, esto es espondilolistesis. Nuevamente, espondilo se refiere a la vértebra y listesis. Amigos, la listesis es el desplazamiento de la vértebra superior en relación con la vértebra inferior. Por ejemplo, la vértebra superior se desplaza hacia adelante y la inferior hacia atrás, o al revés. Dependiendo de hacia dónde se desplace la vértebra, puede ser anterolistesis si se desplaza hacia adelante, la retrolistesis. Se desplaza hacia atrás, o la laterolistesis se desplaza hacia un lado. Entre la vértebra superior e inferior ocurrió un desplazamiento. Chicos, es un problema serio. Tengan en cuenta que dentro de la columna vertebral pasa la médula espinal, que puede estar comprimida, y esto es un problema de conducción en todo el sistema nervioso. Las raíces nerviosas de la columna pueden estar comprimidas. Entonces es un problema menor, pero aún así un problema. Y la espondilolistesis lleva a la inestabilidad de la columna vertebral. Y entonces cualquier carga puede solo intensificarlo con un daño destructivo mayor a los conductores nerviosos. Si hay espondilolistesis, la espalda está comprimida. No lo creerán. Es el tratamiento más óptimo cuando estiran la espalda. Pero estiramos la espalda, no cuando la tiramos hacia adelante y hacia atrás, sino cuando la arqueamos en forma de arco hacia atrás. Por lo tanto, para resolver el problema de la espondilolistesis, el estiramiento en equipos de tracción de masaje, y cuando los rodillos pasan por debajo de la espalda, estiran la espalda y las vértebras simplemente se colocan en el lugar donde deben estar, porque las vértebras se conectan entre sí con diferentes apófisis y durante la tracción, el estiramiento de la columna vertebral, la espondilolistesis se coloca en su lugar. Escoliosis. La escoliosis se llama curvatura de la columna vertebral. Puede ser hacia un lado, en forma de C, la letra latina C. Escoliosis en forma de C. Puede ser hacia un lado y hacia el otro. La escoliosis en forma puede tener un componente rotacional, giro, formación de cambios en la caja torácica, joroba costal, diferentes cambios. Pero si hay una curvatura de la columna vertebral, debe corregirse. Lo primero que se necesita para la escoliosis es la tracción en equipo de tracción. Cuando los rodillos se mueven simétricamente a la derecha y a la izquierda, la espalda está curva, pero los rodillos son uniformes y cuando pasan por debajo de la espalda, alinean la columna vertebral. Esta es la solución al problema. Esto resuelve el problema de la escoliosis. Siempre, al menos por lo que he visto, esto es desde la tercera etapa de la escoliosis, un alineamiento completo de la columna vertebral, pero es necesario continuar haciéndolo y no detenerse. De hecho, hay particularidades con la escoliosis. Cambiamos la posición de dormir solo sobre la espalda y con la escoliosis es imprescindible cambiar la cama. La cama, escoliosis, debe ser lo más firme posible para no permitir que la persona se acueste de lado, se acueste boca abajo y continúe torciendo su espalda. Fractura por compresión de la columna vertebral. Normalmente compresión, trauma. Por el eje, golpe, caída sobre las nalgas. Cualquier otro tipo de lesiones. Y a veces incluso una posición incorrecta durante el sueño. No tratamos la fractura por compresión quirúrgicamente. A veces se realiza una vertebroplastia. Cuando la vértebra con algo se sella, se llena con alguna sustancia para que mantenga su volumen. Pero quiero decir que el tejido óseo es como una rejilla. Ahí es necesario que simplemente se deposite calcio y no es necesario sellar. Para que la fractura por compresión sane y la vértebra se recupere, hay que hacer, bueno, miren,
hubo compresión, hay que hacer descompresión. Descompresión, estiramiento. Hubo compresión, hay que hacer estiramiento. Y este estiramiento de la columna vertebral, estiramiento, en esencia, ocurre cuando hacemos el estiramiento de la columna vertebral. Esta descompresión en una fractura por compresión se realiza. El estiramiento que hacemos resuelve el problema. Bueno, a veces para saturar los huesos con calcio, dormir en una alfombra de turmalina, calentar la espalda, mejora el metabolismo y en la recuperación de los discos, así como en las propias vértebras. La hernia de Schmoll, chicos, es algo un poco diferente. La hernia intervertebral es cuando sale el material herniado. Miren, cuando se comprime el disco y la hernia sale pellizcando la raíz nerviosa, eso será una hernia intervertebral. Y la hernia de Schmoll, miren, ocurre con la compresión. Presiona, atraviesa el cuerpo de la vértebra y entra dentro de la vértebra. Allí no hay terminaciones nerviosas. Sale, rompe la vértebra, pero no duele. No te va a doler. Dicen que duele y encontraron una hernia de Schmoll. Pero lo que duele es la hernia intervertebral cercana y vemos la hernia de Schmoll. Cuando hacemos una resonancia magnética y allí está la hernia de Schmoll, el médico la describe. No puede pasarla por alto, la describe. Pero la hernia de Schmoll no produce manifestaciones neurológicas, no se considera una enfermedad y en esencia no requiere tratamiento. Por lo tanto, la hernia de Schmoll es más bien un hallazgo accidental durante un examen de resonancia magnética de la columna vertebral. No requiere ningún tratamiento, pero indica una columna vertebral gravemente dañada. Hay osteocondrosis en una etapa avanzada y lo resolvemos según los principios de resolución, problemas de osteocondrosis. Una palabra que a menudo asusta a las personas, hemangioma de la columna vertebral. Bueno, y muchos piensan que es un problema muy grave. Chicos, el hemangioma es un lunar, es simplemente un racimo vascular, aunque lleva el sufijo oma. Oma significa tumor. Hemo significa sangre. Vasos angiográficos. No es un tumor, no contiene un proceso oncológico, es simplemente un racimo vascular dentro. De la vértebra, sí, debilita. La vértebra bajo cargas. No se debe levantar, cargar y mucho menos caer o lesionarse. Las lesiones llevarán a la destrucción del propio cuerpo, de la vértebra. Es perjudicial, no se debe, no es necesario. Pero el hemangioma en sí es seguro. A veces es grande, a veces destruye la vértebra si es grande. Y entonces pueden ocurrir las mismas fracturas por compresión de la columna vertebral debido a la destrucción de su estructura. Pero el hemangioma es seguro, no crece por sí solo, ¿no? Crece por el calentamiento y al estirar la columna vertebral, al contrario, será beneficioso. Esto reduce la carga sobre la columna vertebral, pero el hemangioma no, es una contraindicación. Es posible realizar masajes, estiramientos y tracción para la espalda. Una hernia secuestrada, pero esto es cuando una parte de la hernia se desprende y entra en el canal espinal, es decir, la hernia no se dirige hacia el lado de la raíz, sino hacia atrás, donde se encuentra la médula espinal, se desprende y entra en el canal espinal. Ese es el problema. La mayoría de las veces se queda allí y no molesta mucho. Desciende a una zona donde ya no hay médula espinal. Puede que el movimiento del líquido cefalorraquídeo, la circulación del líquido, cambie, pero en esencia, una hernia secuestrada simplemente significa un disco intervertebral muy dañado, comprimido y lesionado. A veces se trata quirúrgicamente. Una hernia secuestrada no impide realizar tracción. Entre las vértebras aumenta la distancia, el disco se recupera más rápido. Con una hernia secuestrada se puede calentar la espalda, se puede dormir en una alfombra de turmalina, no interfiere en absoluto con el uso de cualquier procedimiento de fisioterapia. Una hernia secuestrada es simplemente un daño significativo que ocurre en el disco cuando se comprime, cuando un fragmento del disco herniado cae. En el canal espinal y también la estenosis de la columna vertebral, lo que discutimos en una de las lecciones cuando hablamos específicamente de la columna vertebral. ¿Cuándo ocurre la estenosis? La estenosis de la columna vertebral es la reducción del espacio en el canal espinal donde pasa la médula espinal, ya sea en la región cervical o torácica, donde la médula espinal se comprime. Esto puede tener consecuencias simplemente catastróficas para la columna vertebral, para la salud, para el sistema nervioso. Compresión de la médula espinal, su lesión, mielitis,
Y todo lo que está por debajo, la sensibilidad del movimiento, todo se ve afectado, los órganos pélvicos se ven afectados por este problema. Y entonces la solución para la estenosis del canal espinal es quirúrgica. Es necesario cortar, es necesario restaurar, es necesario buscar, es necesario eliminar la hernia. Pero si la estenosis del canal espinal está en la región lumbar, de hecho es segura. Allí no hay médula espinal. Incluso una abertura mínima es suficiente para el paso de las raíces nerviosas. No se comprimen, se encuentran libremente en el canal espinal. Y por eso este diagnóstico es aterrador para la región cervical y torácica, pero de hecho es seguro para la región lumbar de la columna vertebral. En este caso la estenosis se puede ignorar y en este caso simplemente es una condición obligatoria. Se encontró durante el examen de la columna vertebral, pero no se prevén mecanismos de tratamiento allí, quirúrgico, pero no es recomendable. Se puede realizar tracción, masajes, calentamiento. No podrán hacer daño, pero temo que tampoco podrán ayudar, porque en esencia no hay un problema grande allí. Esa es la información de hoy, precisamente como complemento a nuestras lecciones anteriores sobre la espalda. Espero que esta información haya sido una oportunidad adicional para estructurar en algún lugar de su mente, en su memoria, el conocimiento sobre los problemas de nuestra columna vertebral. Amigos, mientras revisamos con ustedes todos los problemas relacionados con nuestra columna vertebral, su tratamiento, su recuperación, quiero presentar un libro de mi autoría, el libro de la Academia de Salud del Dr. Golot, Espalda Saludable. Y en este libro ya se han revelado todos esos temas que estamos viendo ahora, pero en forma escrita. Se han revelado todas las causas, se han revelado todas las enfermedades. El libro preparado en esencia con el material más correcto, pero presentado de una manera que no para el médico, sino como para el consumidor final, para el paciente, donde se revelan todos los secretos, donde todo está en imágenes. El aprendizaje debe ocurrir principalmente con visualización. Y en este libro ya está toda la información, ya están todas las respuestas a todas esas preguntas que estamos analizando ahora o que analizaremos. Y por eso, un libro así será un buen complemento para ustedes en el proceso de estudiar el tema de la salud de su espalda. Si quieres conocer todos los secretos sobre la espalda, saber qué se debe hacer para que la espalda esté saludable, se te ofrece precisamente este tipo de libro. ¿Cómo comprar, adquirir este libro? Hay contactos en la descripción. Baja y podrás pedir para ti un libro tan maravilloso que será una buena, ayuda para ti en el estudio de tu salud.